Dicen que la línea que separa la cordura de la locura es tan fina como un cabello, pero yo no estoy de acuerdo. Para mí, es un muro de hormigón frío y húmedo, exactamente como los que sostienen este lugar. Llegué a Valle de Bravo en una tarde gris de julio de 2004, con mi título de psiquiatría en la maleta y una certeza arrogante de que podía arreglar lo que estaba roto en la mente humana. El sanatorio Santa Clara emergía entre los pinos y oyameles como un gigante dormido, exhalando ese olor característico a madera vieja y productos de limpieza hospitalarios que le revuelve el estómago a cualquiera. Mal sabía yo, mientras me acomodaba la bata blanca frente al espejo del vestíbulo, que aquel lugar no sería solo mi sitio de trabajo, sino el escenario donde mi vida entera se derrumbaría y se reconstruiría de una forma que la ciencia jamás podría explicar. Antes de contarte cómo me perdí en los ojos del paciente de la celda 33, necesito que te acerques y escuches con atención, pues esta historia no es sobre medicina, es sobre el amor que sobrevive incluso cuando la mente falla. Si te gustan las historias donde la pasión desafía la lógica y el peligro, presta atención, porque lo que voy a revelar aquí es un secreto que guardé bajo 7 llaves por años. Mi nombre es Elena, tengo 32 años, y en esa época era considerada una promesa en el área de la psiquiatría forense, una mujer que vivía para la razón y despreciaba la emoción descontrolada. Me enorgullecía de mi frialdad técnica, creyendo que mantener la distancia era la única forma de salvar a alguien, pero estaba a punto de descubrir que la frialdad es solo una máscara para quien tiene miedo de sentir demasiado. El director del hospital, el doctor Arantes, un hombre bajo con lentes gruesos que parecían aumentar sus ojos de pez muerto, me recibió en su oficina con una sonrisa que no le llegaba a la mirada. Deslizó una carpeta de papel manila sobre el escritorio de caoba. El sonido del papel arañando la madera resonó en el silencio pesado de la sala como una advertencia que decidí ignorar. Me dijo que aquel era un caso especial, un hombre transferido del sistema penitenciario por presentar delirios de persecución graves y alta peligrosidad, un ex policía que juraba inocencia. Tomé la carpeta y sentí un escalofrío recorrer mi espalda, no de miedo, sino de una curiosidad eléctrica, como si aquel archivo estuviera vibrando en mis manos. Abrí el expediente y vi su foto por primera vez. Lucas, 35 años, ojos oscuros y profundos que parecían mirar a la cámara con una mezcla de desafío y una tristeza infinita. El informe decía que había matado a un asaltante en legítima defensa, pero que asuntos internos alegaba ejecución e inestabilidad mental, encerrándolo allí para pudrirse lejos de los ojos de la sociedad. Mientras leía las anotaciones garabateadas por otros médicos, llamándolo esquizofrénico y manipulador, una voz dentro de mí susurró que estaban equivocados, una intuición femenina que debía haber sofocado en nombre de la ciencia. El doctor Arantes me avisó que Lucas estaba en aislamiento total en el ala norte, la parte más antigua y fría del sanatorio, donde el sol raramente tocaba el suelo. Le dije al director que asumiría el caso inmediatamente, sintiendo una urgencia que no lograba explicar, como si aquel hombre desconocido me estuviera esperando hacía mucho tiempo. Caminé por los pasillos largos y mal iluminados, escuchando el eco de mis propios tacones golpeando contra el piso de loseta antigua, un sonido rítmico que sonaba como la cuenta regresiva de una bomba. Los enfermeros pasaban a mi lado con miradas cansadas, empujando carritos de medicinas que tintineaban, pero yo no veía nada más que el número de la celda acercándose al final del pasillo. El ala norte estaba helada, el aire se condensaba frente a mi boca con cada respiración, y el silencio allí era diferente. Era un silencio cargado de gritos ahogados y desesperanza. Me detuve frente a la pesada puerta de hierro de la celda 33, observando la pequeña ventana de vidrio reforzado que me separaba del hombre que cambiaría mi destino. Respiré hondo, intentando evocar toda mi postura profesional. Me acomodé el cuello de la camisa y abracé el portapapeles contra el pecho como si fuera un escudo medieval. Miré a través del vidrio y lo vi sentado en el borde de la cama, de espaldas a la puerta, los hombros anchos tensos, bajo el uniforme gris desgastado que parecía demasiado pequeño para él. No se movió con mi presencia, permaneciendo estático como una estatua de mármol olvidada en un jardín de invierno. Giré la llave en la cerradura pesada. El sonido metálico de clac
reverberó por el pasillo vacío, haciendo que mi corazón saltara un latido en el pecho. Entré en la celda y cerré la puerta detrás de mí, sintiendo el olor a humedad mezclado con algo más humano. Un olor a jabón barato y sudor frío. «Buenas tardes, Lucas», dije, mi voz saliendo más firme de lo que me sentía, intentando establecer la autoridad desde el primer segundo. Él giró el rostro lentamente en mi dirección, y cuando sus ojos encontraron los míos, el mundo allá afuera simplemente dejó de existir. No había locura en esa mirada. Había una lucidez cortante, una inteligencia afilada que parecía diseccionar mi alma y exponer todos mis secretos más inconfesables. «Tú no eres como los otros», dijo con una voz ronca, grave, que vibró en el aire y se alojó directamente en mi estómago, causando un frío que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación. Debería haber anotado aquello como intento de manipulación seductora, pero mis manos temblaban tanto que no lograba ni sostener la pluma. Me senté en la silla de metal atornillada al suelo, sintiendo que, por primera vez en mi carrera, yo no era la doctora en control, sino alguien a punto de ser diagnosticada. «Soy la doctora Elena, y estoy aquí para evaluar su condición», respondí, intentando mantener la barrera profesional, pero él sonrió de lado, una sonrisa triste y rota que me dio ganas de llorar. Se levantó y caminó hasta la pequeña mesa que nos separaba, moviéndose con la gracia depredadora de un felino enjaulado, y se sentó frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «¿Te mandaron aquí para doparme o para escucharme, Helena?», preguntó, ignorando mi título de doctora, creando una intimidad prohibida que hizo arder mi rostro. Miré las esposas en sus muñecas y sentí una rabia irracional hacia aquel sistema. Unas ganas súbitas de buscar la llave y liberarlo allí mismo. Pasamos la hora siguiente conversando, no sobre síntomas o medicinas, sino sobre la vida, sobre la injusticia, sobre cómo es ser castigado por hacer lo correcto en un mundo equivocado. Me contó detalles del operativo policial. Describió el callejón oscuro, el olor a pólvora, el miedo a morir y dejar atrás a la mujer que amaba, aunque nunca dijo su nombre. Cada palabra suya parecía verdadera, sólida, construyendo una narrativa que tenía mucho más sentido que los informes fríos e impersonales que había leído en la oficina del director. Me encontré asintiendo con la cabeza, validando su dolor, olvidando completamente que mi papel allí era cuestionar su realidad y no sumergirme en ella. Cuando sonó el timbre indicando el fin de la sesión, me sentí físicamente arrancada de un trance, levantándome con las piernas temblorosas y la cabeza dando vueltas. «Voy a volver mañana, Lucas», prometí. Una promesa que sonó más como un juramento de lealtad que como una cita médica. Él solo asintió, y mientras yo salía de la celda y cerraba la puerta nuevamente, tuve la sensación perturbadora de que quien estaba presa no era él. Caminé de regreso a mi auto en el estacionamiento. La neblina de Valle de Bravo ahora cubría todo como un manto blanco, y me di cuenta de que mis manos aún estaban calientes, como si hubiera tocado fuego. Esa noche fue la más larga de mi vida, un borrón interminable de sábanas revueltas y ojos fijos en el techo de mi cuarto alquilado en la posada. La imagen de Lucas no salía de mi cabeza, proyectada en la oscuridad como una película antigua en bucle, repitiendo cada gesto contenido y cada palabra cargada de verdad que había dicho. Me levanté antes incluso de que saliera el sol, cuando la neblina del bosque todavía se tragaba las ventanas, sintiendo una necesidad física de volver al sanatorio, una abstinencia que jamás sentiría por un paciente común. Me di un baño helado para intentar lavar la obsesión, me puse mi uniforme como una armadura y conduje por las curvas de la sierra, donde los árboles parecían espectros gigantes observándome, juzgando mi prisa indecente por reencontrar a un hombre condenado. Al llegar al Santa Clara, el ambiente parecía aún más hostil que el día anterior, con las paredes descarapeladas pareciendo sangrar humedad y el sonido de tos seca resonando por los pasillos como un coro de lamentos. Pasé por la recepción, evitando la mirada de la jefa de enfermeras, una señora corpulenta llamada Matilde, que parecía saber de todos los pecados cometidos en aquel lugar.
y fui directo al archivo médico antes de bajar al ala de seguridad máxima. Necesitaba ver con mis propios ojos las inconsistencias que Lucas había mencionado. Necesitaba encontrar la falla en la lógica del hospital para justificar lo que mi corazón ya había decidido aceptar como verdad. Con las manos temblorosas, saqué el expediente número 402 y comencé a hojear las páginas amarillentas, buscando el dictamen de balística que él juraba haber sido adulterado. Cuando bajé las escaleras hacia el ala norte, el aire frío golpeó mi rostro como una advertencia final, pero lo ignoré, guiada solo por el sonido de los latidos de mi corazón que parecían hacer eco en las paredes de piedra. El guardia del turno de la mañana, un hombre flaco con ojeras profundas, abrió la reja de hierro con una lentitud irritante, y tuve que controlarme para no gritarle que fuera más rápido. «Está agitado hoy, doctora», refunfuñó el guardia, escupiendo en el suelo. Pasó la noche hablando solo. Sentí una punzada de rabia defensiva, unas ganas de explicar que los genios muchas veces conversan con sus propios pensamientos, pero me callé, guardando mi lealtad para quien realmente importaba. Lucas estaba de pie en el centro de la celda cuando entré, como si supiera exactamente el momento en que cruzaría la puerta, sin necesitar mirar el reloj que no tenía. «Volviste», dijo, no como una pregunta, sino como una confirmación satisfecha. Y por primera vez, vi una sonrisa genuina romper la máscara de dureza de su rostro, iluminando la celda gris. «Dije que volvería», respondí, cerrando la puerta detrás de mí y sintiendo aquel aislamiento íntimo envolvernos nuevamente, transformando la celda en un universo particular donde las leyes de afuera no aplicaban. Se acercó a la rejilla interna, y yo, rompiendo todos los protocolos de seguridad que aprendí en la facultad, me acerqué también, quedando a solo unos centímetros del metal frío. «¿Leíste el informe, Elena?», susurró, y el sonido de mi nombre en su boca sonó como una oración secreta, haciendo que mis rodillas flaquearan. Confirmé con la cabeza, incapaz de hablar, hipnotizada por la intensidad de su mirada que parecía leer cada duda que cargaba en el alma. «No hay dictamen del arma del asaltante, ¿verdad?», continuó, su voz ganando una urgencia febril. «Desaparecieron el arma para decir que le disparé a un hombre desarmado para proteger su cochinero». Su lógica era impecable. Cada pieza encajaba perfectamente en la narrativa de persecución, y la ausencia de aquel papel en el expediente era la prueba irrefutable que necesitaba. Me senté en la silla de metal, jalándola más cerca de la reja, y comenzamos a diseccionar su caso como dos abogados conspirando antes de un juicio final. Me describió la escena del crimen con una riqueza de detalles que ningún alucinado podría inventar. El olor a lluvia en el asfalto, el reflejo del neón de la farmacia en el charco de agua, el sonido metálico del gatillo del delincuente siendo accionado antes que el suyo. Yo anotaba todo en mi cuaderno, pero mis notas no eran médicas, eran jurídicas. Eran pruebas de inocencia que estaba recolectando frenéticamente. Con cada minuto que pasaba, la figura del paciente psiquiátrico desaparecía y daba lugar al héroe injusticiado, y me sentía privilegiada por ser la única persona lo suficientemente inteligente para ver eso. «Ellos creen que estoy loco porque no acepto su mentira», dijo, sosteniendo los barrotes de hierro con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. «Pero tú no lo crees, Helena. Veo en tus ojos que sabes lo que es la verdad». Aquella frase fue el golpe de gracia a mi racionalidad. Ser validada por él, ser vista como la única aliada en un mundo de ciegos, infló mi ego y llenó el vacío que cargaba desde la muerte de mí, desde siempre. Extendí la mano instintivamente y toqué sus dedos que sostenían la reja, sintiendo la piel áspera y caliente, un choque eléctrico que recorrió mi brazo y explotó en mi pecho. En ese momento, él no retrocedió. Al contrario, giró la mano y sostuvo la punta de mis dedos, un toque prohibido que selló nuestro pacto silencioso contra el hospital. «Necesito salir de aquí, Helena», imploró, con los ojos llorosos. «Tengo una vida allá afuera. Tenía a alguien esperándome». Sentí una punzada de celos de ese alguien, pero luego racionalicé que estaba hablando de mí, que yo era la persona que él estaba esperando todo este tiempo.
Te voy a ayudar, susurré, con la voz quebrada por la emoción. Vamos a probar que están equivocados. Fue entonces que me contó sobre el capitán, el hombre que habría orquestado su prisión, y me dio nombres, fechas y lugares que parecían demasiado reales para ser fruto de un delirio. Hablaba con la claridad de quien vivió el infierno, y yo, como una esponja, absorbía cada palabra, transformando su paranoia en mi realidad. El tiempo voló, y cuando la luz del pasillo parpadeó indicando el cambio de turno, sentí una desesperación física al tener que dejarlo allí, vulnerable a los médicos incompetentes, que solo querían doparlo. Cuidado con el teléfono, me avisó cuando ya estaba en la puerta. Pueden estar interviniendo tus llamadas ahora que sabes demasiado. Salí de la celda con el corazón acelerado, mirando a los lados con desconfianza, viendo amenazas donde antes solo veía rutina hospitalaria. Cada enfermero que susurraba en el pasillo parecía estar hablando sobre nosotros. Cada teléfono sonando en la recepción sonaba como una alarma de peligro inminente. Entré en mi auto y puse los seguros inmediatamente, respirando de forma irregular, sintiendo el peso de la responsabilidad de salvar la vida de aquel hombre. Ya no era solo una psiquiatra, era cómplice, era la guardiana de la verdad, y el mundo allá afuera se había convertido en el enemigo. Conduje de regreso a la posada, bajo una lluvia fina que comenzaba a caer, transformando la carretera en un espejo oscuro y peligroso, reflejando mi propio descenso al abismo. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, montando estrategias, pensando en cómo acceder a los archivos restringidos del director sin ser notada. Me sentía viva como nunca, con un propósito ardiente quemando mis venas, una adrenalina que confundía con amor y justicia. Al entrar a mi cuarto, aventé la bolsa en la cama y el teléfono fijo de la mesita de noche comenzó a sonar, un sonido estridente y antiguo que me hizo saltar del susto. Me quedé mirando el aparato negro, recordando la advertencia de Lucas sobre las intervenciones, el miedo helando mi estómago. Mi mano flotó sobre el auricular por un momento eterno, temblando, mientras el timbre insistente rasgaba el silencio del cuarto. ¿Quién podría saber que estaba allí? ¿Quién me estaría vigilando? Necesitaba contestar. Necesitaba saber si el juego ya había comenzado. Mi mano sudaba frío al sostener la bocina del teléfono, el plástico negro resbalando entre mis dedos temblorosos, mientras me llevaba el aparato al oído, con la cautela de quien desarma una bomba. «Bueno», susurré, mi voz saliendo fallida, esperando escuchar una amenaza anónima o la respiración pesada de alguien que sabía que me estaba metiendo donde no debía. Del otro lado de la línea hubo un silencio breve, llenado solo por la estática de la llamada y por el sonido de la lluvia golpeando en la ventana de mi cuarto, aumentando mi paranoia a niveles insoportables. «¿Elena? ¿Eres tú, hija?» La voz familiar y grave de mi papá rompió la tensión, trayendo una ola de alivio tan fuerte que tuve que sentarme en la orilla de la cama para no caer. Mi papá, el renombrado doctor Roberto, uno de los abogados penalistas más respetados de la capital, era la única persona en el mundo en quien confiaba ciegamente, mi puerto seguro en medio de la tormenta que se formaba. «Papá, gracias a Dios eres tú». Respiré hondo, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. No sé qué pensé. Las cosas aquí están raras. Él se aclaró la garganta del otro lado, un sonido que conocía bien y que siempre precedía conversaciones serias en su despacho revestido de roble y olor a puro. «Llamé para saber cómo te estás adaptando, Elena, y para saber cómo está él», dijo, con un tono de cautela que interpreté inmediatamente como secreto profesional. Mi corazón se disparó de esperanza. Si mi papá estaba preguntando por Lucas, eso significaba que él sabía de la injusticia, que tal vez ya estaba trabajando tras bambalinas para ayudarnos. «Él es inocente, papá. Tengo la certeza absoluta ahora», respondí con firmeza, sintiendo la fuerza de mi propia convicción llenar el cuarto frío de la posada. Comencé a relatar todo lo que había descubierto, hablando demasiado rápido,
atropellando las palabras en el ansia de pasar cada detalle de la conspiración que Lucas me había revelado en la celda. Hablé sobre el arma desaparecida, sobre la persecución de asuntos internos, sobre cómo el hospital estaba siendo usado como una prisión política para silenciar a un hombre honorable. Mi papá escuchaba en silencio absoluto, sin interrumpirme, lo que para mí era una señal clara de que estaba absorbiendo los hechos para armar la defensa jurídica perfecta. Él está lúcido, papá, más lúcido que cualquier médico en ese lugar inmundo, insistí, caminando de un lado a otro en el pequeño cuarto, gesticulando a la nada. Necesito que uses tus contactos. Necesito que veas su expediente. Hubo una pausa larga y pesada en la línea, donde solo el sonido de su respiración denunciaba que seguía allí, y me imaginé su frente fruncida mientras analizaba los huecos legales. Elena, escucha con atención, dijo finalmente, la voz quebrada por una emoción que juzgué ser preocupación paternal con el caso. Voy a hacer lo que sea necesario, pero tienes que prometerme que vas a tener cuidado. Aquella frase fue la validación suprema que buscaba, la prueba de que no estaba luchando contra molinos de viento, sino contra un sistema real y corrupto que hasta mi papá temía. Sabía que me creerías, murmuré, sintiendo un peso gigantesco salir de mi espalda. Vamos a sacarlo de ahí, ¿verdad? Vamos a resolver esto, hija, lo prometo, respondió, pero había una nota de tristeza profunda en su voz que yo, en mi euforia, atribuí al cansancio de lidiar con casos tan difíciles. Luego cambió el rumbo de la conversación, preguntando sobre mi rutina, si me estaba alimentando bien, si el frío de la sierra no estaba atacando mi rinitis. ¿Y la medicación, Elena? ¿Estás tomando bien lo que el doctor Arantes recetó? Preguntó, y sentí una leve molestia, una punzada de desconfianza. Sí, papá, no te preocupes, mentí descaradamente, mirando el frasco de pastillas intacto sobre la cómoda de madera oscura. Yo no podía tomar esas pastillas. Dejaban mi mente nublada, lenta, y necesitaba estar afilada como una navaja para enfrentar lo que venía. Lucas me necesitaba entera, con cada neurona funcionando a máxima capacidad para descifrar los códigos y las mentiras de aquel sanatorio maldito. Excelente. Eso es muy importante para mantener el enfoque en el trabajo, dijo mi papá, pareciendo aliviado con mi mentira, lo que me hizo sentir una punzada de culpa, pero pronto la alejé. Él no entendía que la medicina tradicional era parte del problema allí, que usaban la química para callar las voces de la verdad, y yo no sería una víctima más de ese sistema. Papá, necesito colgar ahora. Tengo que organizar las notas para la sesión de mañana, dije, sintiendo una urgencia súbita de volver a trabajar en el caso, ahora con su bendición. Cuídate, mi querida, y recuerda que te amo mucho, más que a nada, se despidió, y la intensidad de aquella declaración me calentó por dentro. Colgué el teléfono con una sensación de triunfo, sintiendo que ahora tenía un ejército a mi lado, o al menos al general más importante de todos. La lluvia afuera parecía haber disminuido, o tal vez era solo mi miedo que se había disipado con la voz de autoridad de mi padre confirmando mis sospechas. Fui hasta la ventana y observé las luces titilando en la neblina allá abajo, imaginando que en algún lugar de esa oscuridad, Lucas estaba despierto pensando en mí. La conexión entre nosotros ahora tenía el respaldo de la ley, o al menos, eso era lo que creía con todas mis fuerzas, ignorando cualquier señal de que mi padre solo estuviera apaciguando a una hija enferma. Me sentía poderosa, invencible, una estratega a punto de dar el jaque mate en un juego que nadie más sabía que se estaba jugando. Abrí mi maleta y saqué de allí un mapa de la planta baja del hospital, un documento que había tomado prestado de la sala de archivos sin permiso. Extendí el papel sobre la cama, alisando los pliegues con las manos, y comencé a trazar con el dedo el camino de la celda 33 hasta las salidas de emergencia. Cada línea en el papel representaba un obstáculo a superar. Cada puerta cerrada era un desafío a mi inteligencia, pero ahora ya no tenía dudas. Si mi papá, el gran abogado, estaba preocupado con la seguridad de la operación, significaba que los riesgos eran reales y que el enemigo era peligroso. Necesitaba ser más lista que el doctor Arantes,
más rápida que los enfermeros vigilantes y más astuta que cualquier sistema de seguridad electrónica. Esa noche no dormí. Pasé las horas estudiando el Código Penal y los reglamentos internos del sanatorio, buscando huecos que pudieran justificar la transferencia o la liberación de Lucas. Me sentía una detective en una película noir, rodeada por sombras y secretos, movida por una pasión que daba sentido a cada respiración mía. La imagen de Lucas sonriéndome en la celda me daba fuerzas cuando el sueño intentaba pesar en mis párpados, manteniéndome alerta y vigilante. Sabía que a la mañana siguiente tendría que cruzar una línea ética de la cual no habría retorno, pero eso ya no me asustaba. Miré el reloj en la pared y vi que ya pasaban de las 3 de la mañana, la hora de las brujas, la hora en que la realidad se mezcla con la pesadilla. Pero para mí, la pesadilla era ver a Lucas preso, y la realidad era el plan de fuga que comenzaba a dibujarse en mi mente febril. Tomé una pluma roja y circulé la sala de medicamentos, el lugar donde quedaban las llaves maestras durante el cambio de turno de la noche. Mañana no sería solo su psiquiatra. Sería la mujer que abriría las puertas del infierno para sacar a su amado de ahí. A la mañana siguiente, no entré al hospital como doctora. Entré como una espía infiltrada en territorio enemigo, cargando mi gafete como si fuera una llave maestra para desvelar secretos oscuros. Aproveché la hora de la comida, cuando los pasillos quedaban desiertos y el olor a sopa aguada impregnaba el aire, para escabullirme hasta la sala de archivos restringidos, un lugar donde pasantes y médicos junior jamás osaban pisar. Mis manos temblaban levemente mientras revolvía los archiveros de metal frío, buscando la carpeta original de la admisión de Lucas, aquella que quedaba escondida lejos de los ojos curiosos del equipo regular. Cuando finalmente encontré el documento, fechado hacía 2 años, sentí mi estómago caer al notar que varias páginas habían sido arrancadas groseramente, dejando solo bordes dentados de papel como prueba de la censura. Pero lo que realmente hizo que mi sangre se helara no fue lo que faltaba, sino lo que estaba escrito en los márgenes de las prescripciones médicas, en una caligrafía apresurada y nerviosa. Había órdenes explícitas para aumentar la dosis de haloperidol y clorpromacina, muy por encima del límite seguro, con una anotación lateral que decía: inducir amnesia disociativa permanente. Apreté aquel papel contra el pecho, sintiendo una náusea violenta, pues aquello no era tratamiento. Era una lobotomía química lenta y silenciosa, diseñada para borrar la mente de un hombre brillante. No querían curarlo. Querían borrarlo, transformar a aquel policía valiente y articulado en un cascarón vacío, que no pudiera ya denunciar los crímenes que atestiguó. Escondí los documentos debajo de mi bata, sintiendo el papel arañar mi piel a través de la camisa fina, un recordatorio físico constante del peligro que corría. Caminé hasta el ala norte con pasos rápidos y decisivos, ignorando los saludos de los enfermeros, sintiendo que cada sonrisa que me dirigían era falsa, parte de una gran puesta en escena teatral. Cuando llegué a la celda 33, despaché al guardia con una autoridad áspera que no sabía que poseía, diciendo que necesitaba realizar una terapia de regresión intensiva y que no podía ser interrumpida bajo ninguna circunstancia. En cuanto la puerta de hierro se cerró detrás de mí, dejando fuera al mundo, saqué los papeles del escondite y los aventé sobre la pequeña mesa de metal entre nosotros. Lucas miró los documentos y luego a mí, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de sorpresa y admiración que me hizo sentir la mujer más poderosa del mundo. «Lo lograste», susurró, pasando los dedos callosos sobre las notas médicas. «Realmente tuviste el coraje de ir tras la verdad». Me senté frente a él, sin la barrera de la postura profesional, inclinando mi cuerpo en su dirección, ávida por aquel reconocimiento que nutría mi alma hambrienta. «Están intentando borrarte, Lucas», dije, mi voz temblorosa de indignación. «Te están dando veneno para que olvides lo que viste esa noche en el callejón». Levantó la vista de los papeles y la fijó en mí, y en ese momento, la mesa entre nosotros dejó de ser una barrera y se convirtió en un puente. «Pueden borrar mi memoria, Helena, pero no pueden borrar lo que siento», dijo, y la intensidad de aquellas palabras hizo que el aire de la celda se volviera denso. La conversación, que debería ser sobre pruebas y estrategias jurídicas, cambió de tono abruptamente,
transformándose en una danza verbal de seducción intelectual y emocional. Eres la única persona que logró ver a través de la niebla, continuó. La única mente lo suficientemente brillante para entender el ajedrez que están jugando conmigo. Sentí que me sonrojaba, una reacción fisiológica que no lograba controlar, pues ser llamada brillante por él valía más que cualquier elogio académico que hubiera recibido. Comenzamos a hablar no ya como médica y paciente, sino como dos socios intelectuales, discutiendo filosofía, justicia y la naturaleza de la verdad, citando libros que ambos habíamos leído en vidas pasadas. Era embriagador descubrir que conocía a Dostoyevsky y Kafka, que entendía la burocracia opresora del sistema tan bien como los autores que yo admiraba. Con cada frase inteligente que soltaba, mi fascinación crecía, transformando la compasión en una atracción avasalladora que desafiaba todas las reglas del Consejo de Medicina. ¿Sabes cuál es la ironía, Elena?, preguntó, acercando el rostro a los barrotes de la mesa, disminuyendo la distancia entre nosotros a meros centímetros. Es necesario estar preso aquí adentro para encontrar a alguien que realmente sea libre allá afuera. Miré su boca, la curva de sus labios, y sentí unas ganas locas de besarlo, de probar la rebeldía y la verdad que emanaban de él. Mi ética profesional, que antes era una muralla intransitable, ahora parecía un castillo de arena siendo llevado por la marea alta de mis sentimientos. Estiré mi mano y toqué su rostro a través de la reja, sintiendo la barba de varios días raspar la palma de mi mano, una textura real y áspera que me anclaba en el momento. Cerró los ojos a mi tacto e inclinó la cabeza, anidando el rostro en mi mano como si aquel fuera el único lugar de paz en todo el universo. «Somos iguales, tú y yo», murmuró, y sentí una lágrima solitaria escurrir por mi mejilla, emocionada con la profundidad de aquella conexión. «No voy a dejar que te lastimen más», prometí, acariciando su pómulo, sintiendo el calor de la piel viva bajo mis dedos fríos. En ese instante, el expediente, el diagnóstico, el juramento de Hipócrates, todo se desintegró. Solo existían el hombre y la mujer, unidos contra un mundo cruel. Pero la magia del momento fue rota por un sonido metálico viniendo del pasillo, el ruido de llaves tintineando que nos hizo saltar y alejarnos rápidamente, como dos adolescentes atrapados en flagrancia. Recogí los papeles de la mesa con manos temblorosas y los escondí nuevamente, el corazón latiendo en la garganta como un pájaro enjaulado. «Ya vienen», dijo Lucas, su postura cambiando instantáneamente de amante vulnerable a guerrero alerta. «Actúa natural, doctora», instruyó, y el regreso al título formal dolió, pero entendí que era necesario para nuestra supervivencia. Cuando la puerta se abrió, era solo el enfermero trayendo la comida, una bandeja de plástico con comida pastosa y sin color, pero la mirada que me lanzó pareció cargada de sospecha. Me levanté, acomodándome la bata, intentando recomponer mi máscara de autoridad médica, pero sentía que era transparente, que cualquiera podía ver la culpa estampada en mi frente. «La sesión terminó por hoy», anuncié con la voz fallida, evitando mirar a Lucas para no denunciar la complicidad que ahora nos unía. Salí de la celda sintiendo la espalda arder, consciente de que había cruzado una línea sin retorno, un punto de no retorno que definiría el resto de mi vida. Caminé por el pasillo sintiendo que las cámaras de seguridad en el techo eran ojos gigantes siguiéndome, registrando cada paso en falso, cada duda. La paranoia, que antes veía solo en los pacientes, ahora comenzaba a instalarse en mi propia mente, susurrando que estaba siendo vigilada, que sabían lo que había hecho. Necesitaba ser más cuidadosa. Necesitaba esconder no solo las pruebas, sino también mi corazón, que ahora latía en un ritmo prohibido. Al pasar por la sala de enfermería, escuché risas bajas y me detuve, convencida de que se estaban riendo de mí, de la tonta doctora que se enamoró del monstruo. Entré en mi consultorio y puse el seguro a la puerta, recargándome en la madera fría y respirando hondo, intentando calmar el pánico creciente. Miré los documentos robados sobre mi escritorio y me di cuenta de que ahora era una criminal a los ojos de la ley, pero una heroína a los ojos del amor. El teléfono en mi escritorio comenzó a parpadear la luz roja de mensaje en espera,
una señal silenciosa y amenazadora. Sabía que el cerco se estaba cerrando y que en breve tendríamos que dejar de solo conversar y comenzar a actuar de verdad. La atmósfera en el sanatorio Santa Clara cambió drásticamente después de aquel día. O tal vez era solo mi percepción la que había sido irrevocablemente alterada por la verdad que ahora cargaba. Los pasillos, que antes parecían solo melancólicos, se transformaron en trincheras de una guerra silenciosa, donde cada sombra proyectada por las luces fluorescentes podía esconder un espía. Comencé a notar miradas prolongadas del personal de limpieza, susurros interrumpidos cuando entraba a la sala de café, e incluso el teléfono de mi oficina parecía emitir un zumbido extraño, como si estuviera grabando mi respiración. La paranoia dejó de ser un síntoma clínico para convertirse en mi herramienta de supervivencia más esencial. Un radar encendido 24 horas al día para detectar cualquier movimiento del enemigo. Fue en ese clima de tensión sofocante que el Dr. Arantes me convocó nuevamente a su oficina, una invitación que sonó más como un citatorio policial que una reunión de equipo médico. Caminé hasta la administración sintiendo el peso del archivo robado que había escondido en el fondo falso de mi maleta en la posada, rezando para que no hubiera descubierto el hurto. Al entrar, encontré al director de pie, mirando hacia la ventana azotada por la lluvia, con las manos cruzadas en la espalda en una postura de falsa tranquilidad que no me engañaba ni por un segundo. «Siéntate, Elena», dijo sin voltearse, y el uso de mi nombre de pila sin el título de doctora sonó como una pequeña violación, un intento sutil de hacerme menos. «He observado que has pasado mucho tiempo con el paciente de la 33», comenzó, girando lentamente para encararme, la luz de la lámpara reflejándose en sus lentes gruesos y ocultando sus ojos. «Estamos preocupados por tu objetividad. Es un caso difícil. Él es muy persuasivo». Sentí un nudo en la garganta, pero forcé una sonrisa profesional, esa misma sonrisa gélida que usaba en congresos para desarmar colegas machistas. «Estoy aplicando una técnica de inmersión, doctor», mentí con una fluidez asustadora. «Necesito ganar su confianza para desmontar el delirio desde adentro hacia afuera». Me observó por un largo momento, tamborileando los dedos en el escritorio de caoba, un sonido rítmico que parecía contar los segundos de mi vida. «Cuidado, Helena», murmuró, inclinándose hacia el frente. «El abismo también te mira a ti», como decía Nietzsche, y a veces el abismo es encantador. Aquella frase fue una advertencia clara. Él sabía que algo estaba pasando. Sospechaba que estaba cayendo en la red de Lucas, pero no tenía pruebas concretas todavía. Salí de la oficina con las piernas de trapo, sintiendo el sudor frío escurrir por mi espalda, consciente de que el director no era solo un burócrata incompetente, sino el carcelero mayor de aquella conspiración. En el camino de regreso al ala norte, me crucé con Matilde, la jefa de enfermeras, que estaba parada en medio del pasillo como un perro guardián, sosteniendo una charola de jeringas con un líquido amarillento. No dijo nada, solo me siguió con la mirada, sus ojos pequeños y desconfiados rastreando cada movimiento mío como si fuera una intrusa a punto de robar la platería. Tuve la certeza absoluta de que ella reportaba todo al director, que ella era los ojos y oídos de él en el piso, la ejecutora de las órdenes sucias. Aquel hospital era un tablero de ajedrez, y las piezas negras nos estaban rodeando a mí y a Lucas con una velocidad alarmante. Cuando entré en la celda de Lucas aquel día, no necesité decir una palabra. Él leyó el pánico en mi postura rígida y en el modo como cerré la puerta con 2 vueltas en la llave. «Desconfía de nosotros», susurré, recargándome en la puerta fría para escuchar si alguien se acercaba por el pasillo, mi corazón latiendo tan fuerte que me dolían las costillas. Lucas se levantó de la cama de un salto y vino hacia mí, parando a un paso de distancia, su presencia física llenando el espacio exiguo con una energía protectora y viril. «Tienen miedo, Elena», dijo con convicción. «Si te están presionando, es porque estamos cerca de descubrir dónde enterraron los cuerpos metafóricos de este caso. Necesitamos un código», sugirió, bajando la voz a un susurro casi inaudible, sus ojos barriendo las paredes en busca de micrófonos ocultos, que ahora tenía la certeza de que existían. «Ya no podemos hablar abiertamente, ni aquí adentro.
La idea de crear un lenguaje secreto, algo que perteneciera solo a nosotros dos, envió una ola de electricidad por mi espalda, solidificando nuestro pacto de sangre contra el sistema. Era romántico y aterrador al mismo tiempo, como si fuéramos espías de la resistencia en un país ocupado por dictadores crueles. Me jaló hacia el punto ciego de la celda, un pequeño triángulo de sombra detrás de la cama, donde la cámara de seguridad del techo no lograba alcanzar. Un punto ciego que él había mapeado con la precisión de un militar. Allí, apretados entre la pared húmeda y el catre de fierro, nuestros cuerpos se tocaron por primera vez sin la barrera de rejas o mesas. Su olor, una mezcla de jabón neutro y piel caliente, invadió mi nariz y me dejó mareada, embriagada por la cercanía prohibida. Cuando me toque el lóbulo de la oreja izquierda, instruyó, sus labios rozando mi oreja, significa que es seguro hablar. Cuando cruce los brazos, significa que están escuchando. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar, sintiendo el calor de su cuerpo irradiar hacia el mío a través de las capas de ropa, derritiendo el hielo que cargaba en el pecho hacía años. Creamos gestos para peligro, para enfermera llegando, para te necesito, un vocabulario silencioso de gestos sutiles que pasarían desapercibidos por cualquier observador externo. Aquello nos hacía cómplices de un crimen perfecto, compañeros en una danza invisible que sucedía justo debajo de las narices del doctor Arantes. La sensación de pertenencia era avasalladora. Por primera vez en la vida, yo no estaba sola. Era parte de un nosotros. Ellos son el enemigo común, Helena, reforzó, sosteniendo mis hombros con firmeza, mirando al fondo de mis ojos con una intensidad que quemaba. No confíes en nadie más que en mí, ni en el guardia que te da los buenos días, ni en la cocinera que sirve el café. Absorbí aquella paranoia como si fuera una verdad divina, reescribiendo mi percepción del mundo para excluir a cualquier persona que no fuera él. El aislamiento que le impusieron ahora era nuestro santuario, y el resto del mundo era solo una amenaza constante intentando invadir nuestro castillo. De repente, escuchamos pasos pesados en el pasillo, botas golpeando el suelo con autoridad, y nos separamos instantáneamente, volviendo a nuestras posiciones correctas en la celda. Cuando la ventanilla de la puerta se abrió, yo ya estaba sentada en la silla, con el portapapeles en el regazo, fingiendo anotar observaciones clínicas, mientras Lucas caminaba de un lado a otro murmurando cosas sin sentido, escenificando la locura para el público. El guardia miró hacia adentro, desinteresado, y siguió adelante. Pero la adrenalina del casi flagrante dejó mis manos temblando incontrolablemente. Los habíamos engañado, habíamos ganado esa pequeña batalla, y el sabor de la victoria era dulce y adictivo. Salí de la celda aquel día con la certeza de que estábamos en una cuenta regresiva, que el tiempo se escurría entre nuestros dedos como arena fina. Al llegar a la posada esa noche, encontré la puerta de mi cuarto sin seguro, aunque tenía la certeza absoluta de haber girado la llave al salir por la mañana. Entré con el corazón en la boca y vi que mi ropa en la maleta había sido revuelta. No mucho, solo lo suficiente para que alguien atento notara que manos extrañas habían tocado allí. Habían invadido mi espacio personal, habían violado mi refugio. La guerra había sido declarada, y sabía que el próximo ataque no sería contra mi ropa, sino contra el hombre que amaba. Al día siguiente de la invasión a mi cuarto, llegué al sanatorio sintiéndome una fugitiva dentro de mi propia rutina, cargando la sensación de violación como una segunda piel que me picaba constantemente. No podía dejar de pensar en las manos extrañas que tocaron mi ropa, hurgando en mi intimidad en busca de pruebas que pudieran destruirme y alejarme de Lucas. Lo único que me mantenía de pie era la necesidad visceral de verlo, pues la celda 33 se había convertido, paradójicamente, en el único lugar seguro en un mundo que se derrumbaba a mi alrededor. Cuando entré al ala norte, el guardia ni se molestó en revisar mi bolsa, un descuido que agradecí silenciosamente, pues cargaba allí una pequeña radio de pilas que pretendía usar para ahogar el sonido de nuestras conversaciones prohibidas. Lucas estaba sentado en el suelo, recargado en la pared fría, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados, como si estuviera escuchando una música que solo existía en su mente.
Cuando notó mi presencia, abrió los ojos y sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina que calentó el aire helado de aquella mañana de invierno en la sierra. «Estuvieron en tu cuarto, ¿verdad?», preguntó incluso antes de que pudiera decir «buenos días», demostrando esa conexión telepática que me asustaba y fascinaba en la misma medida. Yo solo confirmé con la cabeza, sentándome a su lado en el suelo, ignorando completamente la silla y el protocolo que exigía distancia física entre médico y paciente. Encendí la radio en una estación de música clásica con el volumen bajo, creando una cortina de sonido para confundir los micrófonos, y nos quedamos allí en silencio por algunos minutos, solo respirando el mismo aire viciado. «¿Sabes qué es lo que más extraño, Elena?», preguntó de repente, mirando sus propias manos callosas como si fueran herramientas inútiles sin un propósito. «No es la libertad de ir y venir, ni la comida caliente. Extraño la música, esa sensación de que el mundo se detiene cuando suena la nota correcta». Sentí un apretón en el pecho, pues la música siempre había sido mi refugio también, el lugar hacia donde huía cuando la realidad de la medicina se volvía demasiado pesada. Solía ir a un barcito en la Condesa, un lugar cayéndose a pedazos que servía el peor vino de la ciudad. Continuó, la mirada perdida en un recuerdo lejano. Pero tenía un pianista viejo que tocaba boleros como si estuviera rezando. Mi corazón falló un latido, pues yo conocía aquel lugar. Conocía ese olor a madera vieja y vino barato que impregnaba las paredes del Noche de Plata. «Era un viernes lluvioso de noviembre», dijo, la voz quebrándose. Yo estaba sentado en la barra, acababa de perder un caso importante, y el pianista tocó «Sabor a mí». Sentí la sangre drenarse de mi rostro. Mis manos comenzaron a temblar, y tuve que sostener mis propias rodillas para no desmoronarme allí mismo frente a él. Yo estaba allí esa noche de noviembre. Recordaba la lluvia golpeando el toldo agujereado, el sabor amargo del vino y la melancolía que aquella música trajo. Yo estaba llorando en el rincón del bar. Dejé escapar, la confesión saliendo de mis labios antes de que pudiera procesar la imposibilidad de aquella coincidencia cósmica. Él giró el rostro lentamente hacia mí, los ojos abiertos de par en par por la sorpresa, como si acabara de encontrar la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida entera. «¿Llevabas un vestido azul oscuro?», preguntó, la voz casi un susurro, cargada de una esperanza desesperada que me hizo querer gritar. Lo miré, en shock, pues realmente tenía un vestido azul que usaba siempre que me sentía triste, una especie de uniforme para mis días de duelo personal. «Sí», respondí, las lágrimas comenzando a escurrir libremente por mi rostro, y le pedí al pianista que tocara una vez más porque esa canción parecía contar mi historia. Lucas extendió la mano y tocó mi rostro, limpiando una lágrima con el pulgar, un toque tan tierno que hizo que el tiempo se detuviera dentro de aquella celda miserable. «Te vi esa noche», dijo, y la revelación cayó sobre nosotros como un rayo, iluminando todo lo que estaba oscuro hasta ese momento. «Quería hablar contigo, quería decirte que no estabas sola en tu dolor, pero no tuve el valor. Pensé que nunca más te vería». No era solo atracción, no era solo empatía, era destino. Era algo escrito en las estrellas mucho antes de que nosotros dos pisáramos ese hospital maldito. Nuestras almas ya se habían cruzado antes, ya nos habíamos consolado en silencio aquella noche lluviosa, y la vida, en su ironía cruel, nos reunió ahora en estas circunstancias terribles. Aquel recuerdo compartido destruyó la última barrera que existía entre la psiquiatra y el paciente, transformándonos solo en Lucas y Elena, dos mitades de una misma naranja podrida que el mundo intentó descartar. Me di cuenta de que mi llegada a ese sanatorio no había sido una elección de carrera, sino un llamado, un imán jalándome de vuelta hacia el hombre que debía haber conocido esa noche en el bar. «Fuimos hechos para encontrarnos», susurré, sosteniendo su mano y entrelazando nuestros dedos con fuerza, sellando nuestro destino con el calor de nuestra piel. Intentaron separarnos con el tiempo y con las rejas, pero no pudieron. La sensación de soledad que me acompañó la vida entera desapareció instantáneamente, sustituida por un sentimiento de plenitud avasallador que me hizo olvidar dónde estábamos. Ya no veía las paredes despintadas,
o los barrotes de hierro. Veía solo sus ojos, que reflejaban mi propia alma como un espejo perfecto. La teoría médica diría que esto era una folie à deux, una locura de dos, pero yo sabía que era la cosa más real que me había pasado. El universo había conspirado para unirnos, y ahora me tocaba a mí garantizar que el universo no hubiera hecho eso en vano. No te voy a dejar aquí, prometí con una ferocidad nueva, una determinación que venía de las entrañas y no del cerebro. No importa lo que tenga que hacer, no importa a quién tenga que engañar, vamos a salir de aquí juntos. Él apretó mi mano con fuerza, asintiendo silenciosamente, y vi en sus ojos la misma llama que ardía en los míos, la llama de la rebelión. Ya no éramos víctimas del sistema. Éramos los protagonistas de una historia de amor que el doctor Arantes jamás sería capaz de comprender o controlar. La radio seguía tocando una sinfonía suave, pero para mí, la única música que importaba era la respiración de Lucas mezclada con la mía. Nos quedamos allí sentados en el suelo frío hasta que la luz del pasillo comenzó a cambiar, indicando el fin de la tarde, perdidos en un tiempo que era solo nuestro. Sabía que, al salir de esa celda, tendría que volver a ponerme la máscara de la doctora fría y calculadora, pero por dentro estaba en llamas. Aquella coincidencia no era casualidad, era una señal clara de que necesitábamos actuar rápido, antes de que me quitaran a la única persona que realmente me vio en la vida. Me levanté con renuencia, sintiendo el peso de la separación física doler como una herida abierta, pero con la mente ya trabajando a 1000 por hora en el siguiente paso. «Estate listo», susurré antes de tocar la puerta para que el guardia abriera, porque cuando llegue la hora, no habrá tiempo para despedidas. Salí de la celda 33 no como una médica terminando su turno, sino como una mujer con una misión sagrada, lista para incendiar el mundo si fuera necesario para salvar al amor de su vida. Volví a mi oficina con la sensación de estar cargando una bomba de tiempo pegada al pecho, donde cada latido de mi corazón descontaba un segundo del poco tiempo que nos quedaba. Puse el seguro a la puerta y corrí a mi escritorio, esparciendo nuevamente el plano del hospital que había robado. Pero esta vez no veía solo líneas y arquitectura. Veía nuestra única oportunidad de supervivencia. Mis dedos trazaban el camino del ala norte hasta la salida de servicio de la lavandería, un trayecto subterráneo que era usado solo para transportar sábanas sucias y residuos hospitalarios, lejos de las cámaras de vigilancia principales. El olor a papel viejo y polvo subió a mi nariz mientras memorizaba cada curva, cada puerta contra incendios, calculando los minutos exactos que tardaríamos en recorrer esos 200 metros de oscuridad. Sabía que la arquitectura de aquel lugar antiguo era un laberinto diseñado para confundir, pero el amor me había dado un sentido de orientación que ningún GPS podría superar. La urgencia del plan se volvió brutal cuando encontré, en medio del papeleo administrativo que el director había dejado descuidadamente en la recepción, una orden de traslado fechada para dentro de 2 días. El documento, firmado con una caligrafía agresiva, autorizaba la remoción del paciente de la celda 33 a una unidad de contención química permanente en el interior del estado, un lugar conocido por transformar hombres en vegetales. Sentí un sabor metálico a bilis en la boca al leer aquello. No iban a esperar el juicio, no iban a esperar la defensa de mi papá. Iban a borrar a Lucas de la existencia en la oscuridad de la noche. Arrugué el papel con rabia, sintiendo la textura áspera contra la palma de mi mano, y decidí allí mismo que no esperaríamos ni más de 48 horas. La fuga tendría que ser mañana por la noche, durante el cambio de turno de la madrugada, cuando la neblina estuviera más densa y la vigilancia más relajada por el sueño. A la mañana siguiente, entré en la celda de Lucas, no con el portapapeles de notas, sino con una determinación fría que me asustó hasta a mí misma. Él estaba de pie, mirando hacia la ventana enrejada donde la lluvia golpeaba incesantemente, y se giró rápidamente al escuchar el clic de la cerradura, sus ojos buscando los míos en busca de respuestas. Firmaron la orden, Lucas, dije sin rodeos, mi voz baja y urgente, cortando el silencio pesado de la celda como un cuchillo afilado.
Quieren llevarte pasado mañana a un lugar de donde nadie regresa. Un agujero negro donde la ley no entra. Vi su mandíbula trabarse, los músculos del cuello tensarse. Pero no había miedo en su expresión. Solo la aceptación sombría de un guerrero que ya esperaba lo peor. «Entonces es eso», murmuró, pasándose la mano por el cabello corto. «El fin del camino». Me acerqué y sostuve sus brazos con fuerza, sacudiéndolo levemente para que se enfocara en mí, para que viera la llama que ardía en mis ojos. «No es el fin, es el comienzo», corregí con vehemencia. «Vamos a salir de aquí esta noche. Ya tengo todo planeado». Le expliqué el plan detalladamente, describiendo el túnel de la lavandería, el horario de la ronda de los guardias, el punto ciego donde dejaría la ropa civil que había comprado en una tienda de segunda mano en el pueblo. Él escuchaba atentamente, absorbiendo cada información con la precisión táctica de un ex policía, sus ojos brillando con la perspectiva real de libertad. «El problema es la tarjeta de acceso», puntualizó, la mente lógica trabajando rápido. «Las puertas del sótano exigen nivel de seguridad máxima». Sonreí, una sonrisa triste y cómplice, y saqué del bolsillo de la bata mi gafete funcional, balanceándolo frente a él como un trofeo prohibido. «Soy la doctora Elena, jefa interina de psiquiatría forense», dije con una ironía amarga. «Mi tarjeta abre todas las puertas de este infierno, inclusive las del sótano». Miró el gafete y luego a mí, y vi una sombra de preocupación cruzar su rostro, un miedo que no era por él, sino por mí. «Elena, si esto sale mal, pierdes todo», dijo, sosteniendo mis manos entre las suyas. «Pierdes tu carrera, tu licencia, tu libertad. Vas a ir presa como cómplice de un fugitivo peligroso». Miré las paredes grises, la cama de fierro, la vida mediocre y solitaria que llevaba antes de conocerlo, y me di cuenta de que no tenía nada allá afuera que valiera la pena mantener. «No tengo nada allá afuera que sea más importante que tú», respondí con una sinceridad brutal. «Mi carrera es una farsa si no puedo salvar la única vida que importa». Intentó argumentar, intentó ser noble y protegerme de mí misma, pero le tapé la boca con la mano, silenciando sus protestas. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente, rindiéndose a la inevitabilidad de nuestro destino entrelazado. «A la costa», susurré, evocando la imagen de un paraíso que había construido en mi mente durante las noches de insomnio. «Tengo una casa vieja de la familia en Puerto Escondido, un lugar aislado donde el ruido del mar va a ahogar todas las sirenas». Describí la casa con detalles sensoriales, el olor a la brisa marina, la arena en los pies, el sol de la mañana entrando por la ventana, creando un espejismo tan vívido que casi podíamos sentir la brisa del océano allí dentro de esa celda enmohecida. Cerró los ojos y sonrió, permitiéndose soñar por primera vez en años, y vi el peso del mundo salir de sus hombros. Pero había un último obstáculo práctico que necesitábamos superar antes de la fuga: la medicación nocturna que los enfermeros lo obligaban a tragar frente a ellos. «Te van a dar una dosis de caballo de sedante hoy en la noche para garantizar que no des problemas en el traslado», avisé, sacando del bolsillo una pequeña pastilla de azúcar que había moldeado para parecer idéntica a su medicina. «Necesitas poner esto debajo de la lengua y cambiarla por la pastilla real cuando el enfermero se dé la vuelta para anotar en la tabla». Ensayamos el movimiento varias veces, la prestidigitación necesaria para engañar a la muerte, hasta que logró hacer el cambio con la fluidez de un mago. La tensión sexual y emocional en la celda era palpable. El aire parecía crepitar con la electricidad de nuestros cuerpos cercanos, unidos por el peligro y por la promesa de un futuro juntos. «Estás loca, doctora», susurró, pero el tono era de adoración absoluta, no de diagnóstico clínico. «Estoy loca por creer que la justicia existe», respondí, sintiendo unas ganas avasalladoras de besarlo, pero conteniéndome porque sabía que ese beso sería el sello final, y quería que nuestro primer beso fuera del lado de afuera, bajo el cielo estrellado de la libertad. 12:30, reforcé el horario. «Estate despierto y listo». Cuando el timbre de la comida sonó, me alejé de él como si estuviera rompiendo un campo magnético, sintiendo el dolor físico de la separación.
No confíes en nadie, repitió nuestro mantra, los ojos fijos en los míos. Y ten cuidado, Elena, son peligrosos. Asentí, guardando el gafete en el bolsillo como si fuera un arma cargada, y caminé hasta la puerta, mirando hacia atrás una última vez para grabar su imagen en esa celda, prometiéndome a mí misma que sería la última vez que lo vería tras las rejas. Salí al pasillo con la cabeza en alto, pero por dentro estaba temblando, consciente de que las próximas 12 horas serían las más largas de mi vida. Pasé el resto del día actuando como un fantasma, realizando mis tareas burocráticas en piloto automático, mientras mi mente repasaba cada etapa del plan obsesivamente. Fui hasta el estacionamiento y verifiqué el motor de mi auto. Llené el tanque, puse ropa extra y comida en la cajuela, preparando el vehículo de fuga. La lluvia seguía cayendo en la sierra, transformando el pueblo en un escenario gris y melancólico, perfecto para encubrir nuestros rastros. Me sentía la protagonista de una película de suspenso, donde cada mirada de un extraño parecía una acusación muda. Pero la adrenalina me mantenía enfocada y letal. Por la noche, en mi cuarto de la posada, no logré pegar el ojo, vestida con ropa oscura y cómoda, esperando que el reloj marcara la hora de salir. Miré el teléfono fijo, pensando si debería llamar a mi papá una última vez, pero decidí que no podía correr el riesgo de ser rastreada o de flaquear al escuchar su voz. Estaba sola en esto, rompiendo todos los lazos con mi vida anterior para renacer al lado de Lucas. Cuando la manecilla marcó la medianoche, apagué la luz, tomé las llaves del auto y salí a la noche fría, conduciendo en dirección al sanatorio y al destino que yo misma había elegido, sin saber que estaba conduciendo directo al abismo. Estaba parada dentro de mi auto, estacionada a unos 200 metros del portón lateral del sanatorio, escondida bajo la sombra inmensa de un pino que se mecía violentamente con el viento. El reloj digital del tablero marcaba las 12:15, brillando en un verde neón que lastimaba mis ojos cansados, mientras la lluvia tamborileaba en el techo de metal creando una sinfonía caótica que combinaba con el estado de mi mente. El frío de la montaña invadía la cabina incluso con los vidrios cerrados, empañando las ventanas y transformando el mundo exterior en borrones de luz y oscuridad, pero mis manos sudaban en el volante, resbaladizas por la adrenalina pura. Repasaba el plan por milésima vez: entrar por la puerta de servicio, desactivar la alarma con el código del director que había memorizado al observarlo teclear días atrás y correr al ala norte antes de que la ronda de las 2 pasara. El silencio dentro del auto era opresivo, roto solo por mi respiración irregular y por el ruido de la lluvia, hasta que el timbre estridente de mi celular rompió la quietud como un disparo en la oscuridad. El aparato, un modelo antiguo y pesado que descansaba en el asiento del pasajero, vibraba y parpadeaba una luz azulada, iluminando el interior del auto con un tono fantasmal. Miré la pantalla y vi el nombre Papá, y mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Por qué estaría llamando a esa hora? ¿Será que habían descubierto algo? ¿Será que lo habían atrapado? Mi mano tembló al alcanzar el teléfono, y tardé 3 timbrazos enteros antes de tener el valor de apretar el botón verde, sintiendo que estaba a punto de recibir una sentencia de muerte. «¿Bueno?», contesté, mi voz saliendo tan baja que casi fue tragada por el ruido de la tormenta afuera. Del otro lado, no escuché la voz firme y segura del abogado renombrado que conocía, sino una respiración entrecortada, pesada, el sonido inconfundible de alguien que estaba llorando o intentando contener el llanto. «Elena, hija mía», sollozó, y aquel sonido partió mi corazón en 1000 pedazos, pues nunca, en 32 años de vida, había escuchado a mi papá llorar. «¿Papá? ¿Qué pasó? ¿Están ahí contigo?», pregunté, el pánico apoderándose de mí, imaginando agentes de asuntos internos o matones del director revolviendo su oficina, amenazando a la única familia que tenía. «Por favor, Helena, escúchame», imploró, la voz fallando, llena de un dolor que parecía físico. «Necesitas parar con esto ahora, necesitas volver a casa». Sus palabras entraron en mi mente y fueron inmediatamente traducidas por mi filtro de paranoia. Estaba siendo coaccionado,
Lo estaban obligando a hacerme desistir. «Te obligaron a llamar, ¿verdad?», susurré con rabia, apretando el teléfono contra la oreja. «Diles que no tengo miedo, papá. Diles que voy a exponer todo». Podía visualizar la escena. Hombres de traje negro alrededor de él, un arma apuntando a su cabeza, forzándolo a traicionar a su propia hija para proteger el secreto sucio del sanatorio. «No hay ellos, Elena. Eres solo tú», dijo, y la frase sonó tan absurda que casi me reí de nervios. Claro que había ellos. El mundo entero estaba contra nosotros. «Hija, por favor, ten cuidado con esa historia. Recuerda quién eres», continuó, enfatizando cada palabra como si estuviera intentando romper un hechizo. «Recuerda quién eras antes de todo esto. Tú no eres eso que estás viviendo». Para mí, aquello era un código, un mensaje cifrado de que debía recordar mi fuerza, mi integridad y no dejarme abatir por las amenazas. Me estaba diciendo, entre líneas, que continuara luchando, para salvar a Lucas, porque eso era lo que la verdadera Elena haría. «Yo sé quién soy, papá», respondí con una firmeza gélida, sintiendo las lágrimas calientes escurrir por mi rostro. «Soy la persona que va a hacer justicia». Hubo un silencio angustiante en la línea, y podía escuchar el sonido de lluvia también de su lado, o tal vez era solo estática, pero parecía que estábamos conectados por la misma tormenta. «Elena, te amo. Nunca olvides eso. Solo quiero verte bien», dijo, y la despedida sonó final, como si supiera que no volvería a hablar conmigo pronto. «Yo también te amo, papá, y voy a arreglar todo», prometí, y colgué el teléfono antes de que pudiera decir algo más que me hiciera flaquear. Aventé el celular al asiento trasero, sintiendo una rabia volcánica crecer dentro de mí. Habían osado tocar a mi papá. Habían usado la fragilidad de un hombre mayor para intentar detenerme. Aquello no me asustó, al contrario, sirvió como el combustible final que necesitaba para quemar todos los puentes y seguir adelante. Ahora era personal. Ya no era solo sobre salvar a Lucas, era sobre vengar el terror que impusieron a mi familia. Miré hacia el sanatorio, esa construcción gótica e imponente que se erguía en la oscuridad, y no vi más un hospital, sino una fortaleza enemiga que necesitaba ser invadida y destruida. Respiré hondo, intentando calmar la tembladera de mis manos, y visualicé el rostro de Lucas, su sonrisa, la promesa de libertad en Puerto Escondido. Él era la única verdad en aquel mundo de mentiras, el único que no estaba intentando manipularme o doparme. La llamada de mi padre, distorsionada por mi mente febril, se convirtió en la prueba definitiva de que estábamos en el camino correcto, de que estábamos demasiado cerca de algo que ellos desesperadamente querían esconder. Si estaban recurriendo al chantaje emocional, es porque tenían miedo, y su miedo era mi mayor arma. Verifiqué el bolsillo de mi abrigo, sintiendo el frío del metal de la linterna y el peso de las llaves maestras que había robado. Todo estaba listo. La lluvia había disminuido a una llovizna fina, creando una neblina densa que se arrastraba por el suelo como humo, la cobertura perfecta para nuestra fuga. Abrí la puerta del auto y el aire helado de la sierra me golpeó como una cachetada, pero ni parpadeé. Mi cuerpo estaba hirviendo de determinación. Cerré el auto y comencé a caminar en dirección a la cerca lateral, mis pasos ahogados por el pasto mojado, sintiéndome una depredadora en la noche. Mientras cortaba la oscuridad, la voz de mi papá hacía eco en mi cabeza. «Recuerda quién eres». Sonreí a la nada, una sonrisa triste y determinada. Sabía exactamente quién era. Era la salvadora, la libertadora, la mujer que amaba más allá de la razón. Lo que él no sabía, lo que nadie sabía, es que la Elena doctora había muerto en aquella primera sesión. Quien caminaba ahora por el pasto mojado era una mujer renacida en el fuego de la pasión y de la injusticia. No había vuelta atrás. Llegué al portón de servicio y digité el código en el panel electrónico, mis dedos moviéndose de memoria. 1, 9, 7, 2. La lucecita roja parpadeó y cambió a verde,
y el sonido del pestillo abriendo fue la música más linda que jamás escuché. Empujé la puerta pesada y entré al pasillo oscuro de la lavandería, sintiendo el olor a detergente y humedad envolverme. El mundo de afuera quedó atrás. Ahora éramos solo yo, el laberinto y el hombre que me esperaba en el centro de él. La operación rescate había comenzado. El pasillo subterráneo de la lavandería era un mundo aparte, un intestino de concreto y tuberías expuestas que pulsaba con el calor residual de las calderas industriales, contrastando violentamente con el frío de la noche afuera. El olor era una mezcla empalagosa de cloro fuerte, ropa sucia y ese olor inconfundible de humedad antigua que parecía brotar de las paredes del sanatorio como sudor. Caminaba de puntitas, mis tenis de goma haciendo un sonido de chirrido casi inaudible en el piso mojado, guiada solo por la luz amarillenta y débil de las lámparas de emergencia que zumbaban como insectos eléctricos. Cada sombra proyectada por las pilas de sábanas parecía un guardia agachado esperando para atacarme, y necesitaba forzar mis ojos a enfocarse solo en el camino al frente, ignorando los monstruos que mi imaginación dibujaba en los rincones oscuros. Me sentía una invasora en mi propio lugar de trabajo. Una sensación vertiginosa de estar del lado equivocado de la ley para hacer lo correcto. Llegué a la puerta de servicio que daba acceso al montacargas y pasé mi gafete en el lector, conteniendo la respiración mientras esperaba la luz verde, rezando para que el doctor Arantes no hubiera cancelado mis credenciales. El pitido de confirmación sonó demasiado alto en aquel silencio sepulcral, y la puerta se destrabó con un clic pesado, permitiéndome entrar en la caja metálica que olía a fierro y desinfectante. Apreté el botón del segundo piso, donde estaba el ala norte, y mientras el elevador subía con sacudidas lentas y rechinidos de cables viejos, cerré los ojos y visualicé el rostro de Lucas. Necesitaba esa imagen para mantener mi coraje. Necesitaba recordar que aquel riesgo insano tenía un premio inestimable. Una vida entera de libertad al lado del único hombre que me comprendía. Cuando las puertas se abrieron en el pasillo de seguridad máxima, el escenario era completamente diferente del sótano. Aquí reinaba un silencio clínico y gélido, roto solo por los ronquidos ahogados de los pacientes sedados en sus celdas. La luz del pasillo estaba reducida a la mitad, creando una penumbra azulada que le daba al lugar la apariencia de un acuario gigante y triste, donde las almas flotaban sin dirección. Miré hacia el puesto de enfermería al final del pasillo y vi que la silla estaba vacía. El enfermero de la noche, un tipo perezoso llamado Claudio, probablemente estaba en la cocineta tomando café o dormitando, exactamente como había previsto en mis cálculos. Esa era mi ventana de oportunidad, un intervalo de pocos minutos donde el sistema fallaba y la humanidad podía triunfar. Corrí hacia la celda 33, mis pasos amortiguados por el piso de goma, sintiendo mi corazón latir en la garganta como si quisiera saltar fuera de la boca. Lucas estaba ahí, exactamente como prometió, de pie junto a la puerta, totalmente vestido con el uniforme gris, pero con una postura de alerta que lo hacía parecer un soldado a punto de entrar en combate. No dijo nada cuando me vio, solo asintió con la cabeza, un gesto corto y firme que valía más que 1000 palabras de agradecimiento. Saqué el manojo de llaves del bolsillo, mis manos temblando tanto que tuve dificultad en encontrar la llave correcta, el metal golpeando contra el metal con un sonido que me pareció ensordecedor. «Calma, Elena», susurró del otro lado, su voz calmada y grave sirviendo como un ancla para mi nerviosismo. «Tenemos tiempo, respira». Respiré hondo, estabilicé la mano y finalmente logré meter la llave en la cerradura, girándola hasta escuchar el clic liberador que destrababa la puerta de acero. Cuando la puerta se abrió, no hubo abrazos ni besos apasionados, pues sabíamos que ese no era el momento para celebraciones, sino para supervivencia pura y cruda. Salió de la celda y sostuvo mi mano con firmeza, sus dedos entrelazándose en los míos con una fuerza posesiva, y en ese toque sentí que éramos invencibles, dos renegados contra el mundo. «Hacia la salida este, está más cerca de las escaleras de emergencia», orientó, asumiendo el mando táctico de la fuga con la naturalidad de quien ya lideró operaciones reales. Lo dejé guiar, confiando ciegamente en su instinto, y comenzamos a movernos por las sombras del pasillo,
pegándonos a las paredes para evitar el ángulo de las cámaras de seguridad. Pasamos por la celda 28, donde un paciente gritaba algo ininteligible durante el sueño, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda, temiendo que el ruido despertara al enfermero. «Sigue caminando, no mires atrás», susurró Lucas, apretando mi mano, manteniendo mi enfoque en la única cosa que importaba, la puerta de salida. De repente, escuchamos el sonido de una descarga siendo accionada en el baño de empleados, seguido por el ruido de una puerta abriéndose y pasos arrastrados en el pasillo transversal. Nos congelamos instantáneamente, presionando nuestros cuerpos contra un hueco en la pared donde estaban los extintores de incendio, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones dolieron. El enfermero Claudio pasó a pocos metros de donde estábamos, rascándose la cabeza y bostezando, totalmente ajeno al hecho de que dos fugitivos estaban escondidos en la oscuridad a pocos pasos de él. Podía sentir el calor del cuerpo de Lucas contra el mío, su corazón latiendo en un ritmo acompasado y controlado, mientras el mío parecía un tambor frenético. En cuanto los pasos del enfermero se alejaron en dirección a la cocineta, Lucas me jaló suavemente y volvimos a movernos, ahora con más rapidez y urgencia. Llegamos a la puerta de las escaleras de emergencia, y pasé el gafete nuevamente, rezando para que el lector no hiciera ese pitido alto. Pero el sonido fue ahogado por el ruido de la lluvia que caía torrencialmente afuera. Bajamos los escalones de concreto a saltos, de dos en dos, el sonido de nuestras respiraciones agitadas, haciendo eco en la caja de la escalera vacía como suspiros de fantasmas. Con cada piso que bajábamos, la sensación de libertad se volvía más fuerte, una euforia que comenzaba a burbujear en mi estómago, mezclada con el miedo. Llegamos a la planta baja y nos detuvimos ante la puerta contra incendios que daba al vestíbulo principal, el último obstáculo antes de la salida final al estacionamiento. «Espera», dijo Lucas, poniendo la mano en mi pecho para detenerme, y pegó el oído a la puerta de metal frío para escuchar el movimiento del otro lado. «Hay gente ahí», susurró, y mi sangre se heló. El vestíbulo debería estar vacío a esa hora, solo con el portero nocturno que se quedaba en la caseta externa. Miré por el pequeño vidrio enrejado de la puerta y vi bultos moviéndose en la recepción, sombras alargadas que parecían esperar algo o a alguien. Debe ser el cambio de turno de la seguridad externa. Se adelantaron por la lluvia, racionalicé, intentando mantener la calma, aunque el pánico comenzaba a arañar mi garganta. Tenemos que pasar rápido, antes de que miren hacia el pasillo, decidí, sintiendo ese coraje insano volver, el mismo que me hizo robar los archivos y planear todo aquello. Sabía que si parábamos ahora, nos atraparían, y la idea de ver a Lucas siendo arrastrado de vuelta a esa celda y dopado hasta volverse un vegetal era insoportable. Apreté su mano y él me miró a los ojos, una mirada de confianza absoluta que decía: «Voy contigo hasta el fin del mundo». Abrimos la puerta despacio y nos deslizamos hacia el vestíbulo, escondiéndonos detrás de las columnas anchas de mármol falso, moviéndonos como sombras fluidas en dirección a la puerta de vidrio automática. El vestíbulo estaba en penumbra, iluminado solo por las luces del jardín exterior, y vi al portero de espaldas, conversando en el radio, distraído con alguna ocurrencia en el portón principal. Era nuestra oportunidad. El universo nos estaba dando una brecha de segundos para escapar de esa pesadilla. Lucas corrió al frente, agachado, y yo lo seguí, sintiendo el aire frío de la entrada lamer mi rostro, el olor a tierra mojada y libertad invadiendo mi nariz. Pasamos por la puerta de vidrio, que se abrió silenciosamente con el sensor de presencia, y la lluvia nos recibió con violencia, empapando nuestra ropa en cuestión de segundos. Pero esa agua helada no era incómoda, era un bautismo. Era la naturaleza lavando años de confinamiento y tristeza. Estábamos afuera. El edificio del sanatorio quedó atrás, una silueta negra contra el cielo gris, y frente a nosotros estaba el estacionamiento oscuro donde mi auto esperaba como un carruaje de fuga. «Lo logramos», grité por encima del ruido de la tormenta, riendo histéricamente mientras el agua escurría por mi rostro. «Lo logramos, Lucas». Corrimos tomados de la mano por la banqueta mojada, el amor y la adrenalina impulsándonos hacia la libertad,
sin saber que la luz que se encendía frente a nosotros no era la del amanecer, sino la de un reflector. Estábamos a menos de 10 metros de mi auto. La llave ya estaba en mi mano, lista para destrabar la puerta de nuestra libertad, cuando el mundo explotó en luz blanca. Reflectores potentes, instalados en lo alto de la caseta y en el techo del edificio administrativo, se encendieron simultáneamente con un estallido eléctrico fuerte, cortando la oscuridad de la noche y cegándonos momentáneamente. Me detuve bruscamente, cubriéndome los ojos con el antebrazo para proteger mi visión de aquel brillo repentino y doloroso, sintiendo el corazón caer del pecho al estómago. La lluvia, iluminada por los haces de luz, parecía agujas de plata cayendo del cielo, creando una cortina brillante que nos rodeaba como una jaula hecha de luz y agua. Lucas me jaló detrás de él en un movimiento protector instintivo, usando su propio cuerpo como escudo humano, gruñendo como un animal acorralado listo para atacar a quien quiera que osara acercarse. Cuando mis ojos finalmente se ajustaron al resplandor, la escena que vi ante nosotros no era la de un cerco policial con armas apuntando y sirenas gritando, como había imaginado en mis peores pesadillas. No había patrullas de asuntos internos. No había francotiradores en los techos, ni perros ladrando. Había solo un silencio perturbador, roto únicamente por el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. Parados en semicírculo en la salida del estacionamiento, bloqueando el paso hacia el portón principal, estaban el doctor Arantes, la enfermera Matilde y 2 enfermeros robustos que conocía del ala de contención. No vestían chalecos antibalas, sino sus uniformes blancos habituales, que ahora parecían brillar de forma fantasmal bajo la luz de los reflectores, y sus rostros no demostraban rabia o triunfo, sino una tristeza profunda y avasalladora. «¡Aléjense!», gritó Lucas, su voz tronando por el estacionamiento, haciendo eco con una autoridad que haría a cualquier hombre retroceder de miedo. Avanzó un paso, con los puños cerrados, los músculos del cuello tensos, irradiando una amenaza letal. «Si alguien la toca, lo mato. Juro que lo mato», amenazó, girando la cabeza para vigilar todos los flancos, actuando como el soldado entrenado que era. Me aferré a la parte de atrás de su camisa, sintiéndome segura detrás de esa muralla de fuerza bruta, gritando también: «Vamos a salir de aquí. No pueden detenernos sin orden judicial. Mi papá sabe todo». Pero algo estaba terriblemente mal en esa escena, algo que hizo que un escalofrío frío, mucho peor que el de la lluvia, subiera por mi espalda y se alojara en la base de mi cráneo. Nadie se movió o retrocedió ante los gritos de Lucas. De hecho, nadie siquiera lo miró. El doctor Arantes mantenía los ojos fijos exclusivamente en mí, ignorando completamente al hombre de 1,90 m que gritaba amenazas de muerte a 2 metros de su nariz. Matilde sostenía algo en las manos, no un arma, sino una camisa de fuerza de lona gruesa, y me miraba con una expresión de lástima, como si estuviera viendo a una niña lastimada y no a una fugitiva peligrosa. «Elena, por favor, detente», dijo el doctor Arantes, su voz tranquila y paternal cortando la tensión. Pero no estaba gritando. Estaba hablando en un tono de conversación normal, como si estuviéramos en el consultorio. «Aléjense de él», grité de vuelta histérica. «Lucas va a acabar con ustedes si intentan algo». Lucas avanzó un paso más, llegando peligrosamente cerca del director, e hizo un movimiento brusco como si fuera a empujarlo, un golpe que debería haber tirado al hombre bajo y viejo al suelo. Pero el director ni parpadeó, ni se desvió. Continuó caminando lentamente en mi dirección, atravesando el espacio donde Lucas estaba como si él estuviera hecho de humo. Vi a Lucas intentar agarrar el brazo del enfermero. Vi cómo lanzaba un golpe que debería haber roto la nariz del hombre, pero el enfermero simplemente pasó a través de él sin siquiera voltear la cara. Fue un momento de disonancia cognitiva tan violenta que mi mente se trabó, incapaz de procesar la física de lo que estaba sucediendo ante mis ojos. ¿Por qué no lo están escuchando?, berreé, la confusión comenzando a superar el miedo. Les está hablando. Los va a lastimar. Sacudía el brazo de Lucas, o al menos lo intentaba, buscando su solidez para anclarme en la realidad, pero la sensación táctil parecía extraña, distante.
Solo queremos ayudarte, Helena, dijo Matilde, dando un paso al frente con la camisa de fuerza, y por primera vez vi lágrimas en los ojos de esa mujer que juzgaba ser un monstruo de piedra. No hagas esto más difícil de lo que ya es, querida. El uso de querida sonó como una ofensa, una condescendencia insoportable. Lucas se giró hacia mí, el rostro contorsionado de desesperación, agarrando mis hombros. Están jugando con tu mente, Helena. No los escuches. Corre al auto. Yo los detengo aquí. Su orden era clara, real, urgente. Podía sentir su aliento caliente en mi rostro. Podía ver la lluvia mojando sus pestañas. No me voy sin ti, respondí, llorando, paralizada entre su orden y la barrera de cuerpos frente a nosotros. El doctor Arantes estaba ahora a solo 2 metros de distancia, la lluvia escurriendo por sus lentes, dejándolo con una apariencia vulnerable y triste. Levantó las manos vacías, mostrando que no tenía jeringas ni esposas, en un gesto de rendición que no tenía sentido para quien estaba capturando fugitivos. «Mírame, Helena», pidió, con una suavidad que dolía. «Mírame y respira». «Quítense de su camino», rugió Lucas nuevamente, poniéndose entre el director y yo, abriendo los brazos para crear una barrera física infranqueable. Él era sólido, él era fuerte, él era real. Yo lo veía, lo escuchía, lo sentía. Pero ¿por qué los enfermeros miraban a través de él como si estuvieran mirando una ventana vacía? ¿Por qué no había miedo en sus ojos? La falta de reacción de ellos ante la furia de Lucas comenzó a plantar una semilla de terror en mi estómago, un terror que no tenía nada que ver con ser arrestada, sino con algo mucho más profundo y oscuro. «¿Dónde está el arma?», pregunté, mi voz temblando. «Ustedes dijeron que era peligroso, que mató a un hombre. ¿Por qué no le tienen miedo ahora?». El doctor Arantes se detuvo y suspiró, bajando la cabeza por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo terrible. «Nunca dijimos eso, Helena», respondió, levantando la mirada nuevamente, y la tristeza en sus ojos era tan profunda que parecía un abismo. «Nunca tuvimos un paciente en la celda 33 con ese nombre». «¡Mentira!», grité, tapándome los oídos con las manos. «Leí el expediente, hablé con él todos los días, está aquí frente a mí». Lucas se giró hacia mí, sosteniendo mis muñecas, forzándome a quitar las manos de los oídos. «Están mintiendo, mi amor. Quieren confundirte. Entra al auto ahora». Su voz era lo único que tenía sentido en ese caos, la única ancla en un mar revuelto. Quería creerle. Necesitaba creerle. Porque la alternativa era un agujero negro del cual jamás saldría. Los enfermeros se acercaron más, rodeándonos suavemente, sin violencia, como si estuvieran intentando capturar un pájaro herido sin asustarlo aún más. Lucas continuaba gritando, empujando, golpeando el aire, luchando una batalla física brutal contra enemigos que se rehusaban a reconocer su existencia. Era una coreografía macabra y silenciosa de un lado, y ruidosa y desesperada del otro. Miré al director, implorando con la mirada por una explicación lógica, por una negociación, por cualquier cosa que no fuera esa mirada de piedad devastadora. «Helena», llamó el director nuevamente, dando un paso más, ignorando el puño de Lucas que pasó a centímetros de su rostro. «Es hora de despertar». Esa frase hizo eco en el estacionamiento vacío, más fuerte que cualquier trueno, haciendo que el tiempo se detuviera. La lluvia parecía haberse congelado en el aire. Las luces parecían haberse vuelto más blancas y frías. Miré a Lucas, mi guerrero, mi amor, y por primera vez vi una falla en su imagen, un leve temblor, como una estática de televisión vieja cuando la señal comienza a fallar. El miedo absoluto se apoderó de mí, no el miedo a la muerte, sino el miedo a la verdad. «No hay nadie contigo, Helena». La frase del doctor Arantes flotó en el aire húmedo de la noche como una sentencia final, una verdad tan pesada que hizo que el asfalto bajo mis pies pareciera ceder. Me giré hacia Lucas, desesperada, buscando en él la negación vehemente,
El grito de revuelta, la fuerza física que me probaría que el director estaba mintiendo. Pero lo que vi hizo que mi sangre se congelara en las venas. Lucas estaba parado allí, a centímetros de mí, pero su imagen parpadeaba como la proyección de una película vieja quemándose en el proyector, sus bordes volviéndose difusos e inestables bajo la lluvia torrencial. Abrió la boca para gritar, para defenderme, pero ningún sonido salió. Solo un zumbido estático, como el ruido blanco de un radio fuera de sintonía, llenó el espacio donde su voz grave debería estar. Extendí la mano para tocar su pecho, para sentir el corazón latiendo bajo la camisa mojada, pero mis dedos atravesaron la sustancia de su cuerpo como si estuviera hecho de niebla y humo. Un grito de horror se quedó atorado en mi garganta, un sonido gutural que no lograba salir, mientras veía al hombre que amaba comenzar a deshacerse ante mis ojos abiertos de par en par. La lluvia ya no golpeaba en él. Las gotas de agua atravesaban su silueta fantasmal y golpeaban el suelo detrás de él, ignorando la barrera física que debería representar. «Lucas, ¿qué está pasando?», sollocé, intentando sostenerlo con las dos manos. Pero era como intentar sostener un puñado de agua, un intento inútil y desesperado de contener lo inevitable. Me miró con una tristeza infinita, y por primera vez, la rabia en sus ojos desapareció, sustituida por una resignación dolorosa, como si él, la parte más racional de mi mente rota, finalmente hubiera aceptado que el juego había terminado. «Mira el vidrio, Elena», insistió el doctor Arantes, su voz llegando hasta mí como si viniera de muy lejos, ahogada por el zumbido ensordecedor que crecía dentro de mi cabeza. Señaló la ventana lateral de mi auto, el vidrio oscuro mojado por la lluvia que funcionaba ahora como un espejo implacable de la realidad. No quería mirar. Sabía que si miraba, el mundo que había construido con tanto cuidado se derrumbaría, pero una fuerza magnética jaló mis ojos hacia el reflejo. Esperaba ver a la doctora Elena, la psiquiatra competente en su saco elegante y postura altiva, la mujer que desafiaba al sistema corrupto. Pero lo que el vidrio me devolvió fue la imagen de una extraña, una mujer destruida que apenas reconocía. No había saco, no había bata blanca, no había dignidad profesional. Estaba vistiendo una pijama de hospital azul deslavada, demasiado grande para mi cuerpo flaco, empapada y pegada a la piel. Mi cabello, que imaginaba recogido en un chongo elegante, estaba suelto, enredado y sucio, pegado al rostro pálido y demacrado. No había gafete colgado en mi cuello, solo la piel desnuda y erizada por el frío, y en mis pies no había zapatos de tacón, sino sandalias de goma gastadas, faltándome una. La doctora Elena nunca existió. Quien estaba allí, temblando en la lluvia, era solo la paciente del cuarto 33, la prisionera de su propio dolor. «No», susurré, retrocediendo del reflejo, sintiendo las lágrimas calientes mezclarse con la lluvia helada en mi rostro. «Esto es un truco. Ustedes cambiaron mi ropa». Metí la mano en el bolsillo de la pijama, buscando las llaves maestras, las pruebas de mi autoridad, el metal frío que abriría todas las puertas. Pero mis dedos encontraron solo un pedazo de plástico roto, una cuchara de plástico de la cantina que había robado y guardado como si fuera un tesoro. Saqué del otro bolsillo los documentos secretos, el expediente que probaba la inocencia de Lucas, y lo que sostuve bajo la luz de los reflectores no eran informes médicos o peritajes. Eran hojas de cuaderno arrugadas, cubiertas de garabatos frenéticos hechos con crayones, dibujos infantiles de un hombre sin rostro y palabras inconexas escritas repetidamente. «Él va a volver. Él me ama. Sálvalo». La realidad cayó sobre mí con el peso de un edificio derrumbándose, aplastando mis pulmones, quitando todo el aire de mi pecho. La celda 33. Nunca fui a visitarlo ahí. La celda 33 era mi cuarto. Pasaba horas hablando sola, mirando a la pared vacía, creando diálogos, inventando toques, construyendo un romance entero en el vacío de mi aislamiento. El enfermero Claudio no me ignoraba porque yo fuera una espía furtiva.
Me ignoraba porque era solo una paciente más vagando por los pasillos en su horario permitido de patio, inofensiva y perdida. Las conversaciones, los planes, el beso que nunca sucedió físicamente. Todo había sido un teatro escenificado por una única actriz para un público de fantasmas. Me giré hacia Lucas una última vez, y él ahora era casi transparente, una memoria visual que luchaba para mantenerse unida contra la fuerza de la verdad. Tú sabías, acusé, mi voz fallando. Tú sabías que no era real. Sonrió. Esa misma sonrisa chueca que me enamoró, pero ahora parecía hecho de luz débil. Soy lo que necesitabas que fuera, Elena, dijo. Y su voz no vino de su boca, vino de adentro de mi propia cabeza, el sonido resonando en mis huesos. Fui tu protección contra el dolor, pero ya no necesitas huir. ¡No te vayas!, grité, extendiendo los brazos al vacío, sintiendo el pánico de la soledad absoluta tragarme. Si él se iba, ¿qué quedaría de mí? Solo la loca en el estacionamiento, la mujer rota que hablaba con el viento. Te amo, confesé al aire, a la lluvia, a la nada. La figura de Lucas comenzó a disiparse como humo en un vendaval, sus rasgos perdiéndose en la oscuridad. Los ojos que tanto me amaron apagándose como velas sopladas. No se fue caminando, simplemente dejó de existir, reabsorbido por los rincones de mi mente traumatizada de donde había surgido. Caí de rodillas en el asfalto mojado, el agua fría empapando mis piernas, y solté un aullido de dolor que no tenía nada que ver con la psiquiatría, un sonido primitivo de una hembra que perdió a su compañero. Matilde se acercó despacio, no con la camisa de fuerza, sino con una cobija gruesa de lana, y la puso sobre mis hombros con una gentileza que no merecía. «Se acabó, querida», susurró, agachándose a mi lado y abrazándome. Él se fue. No luché, no había más por qué luchar. El general de mi ejército había desaparecido, y yo era solo una soldado herida en el campo de batalla de mi propia mente. El doctor Arantes se arrodilló frente a mí, ignorando el agua que ensuciaba su pantalón de vestir, y sostuvo mis manos heladas, quitando suavemente los papeles garabateados y la cuchara rota de mis dedos rígidos. «Elena», dijo, forzándome a mirarlo, «tu papá viene en camino. Nos llamó cuando hablaste con él más temprano. Sabía que estabas en crisis de nuevo. La llamada... Mi papá no estaba siendo amenazado por criminales o por asuntos internos. Estaba llorando porque su hija, internada hacía 2 años tras un brote psicótico, había llamado delirando, creyendo que era doctora, creyendo que estaba salvando a un marido que ya había muerto. La memoria real comenzó a forzar su entrada, brutal y sin invitación, rompiendo la presa del olvido que había construido con tanto esfuerzo. No había policía preso injustamente. Había un policía muerto. Había un ataúd cubierto con la bandera de México. Había el sonido de 21 salvas de honor y una viuda demasiado joven recibiendo una bandera doblada en triángulo. Creé al Lucas de la celda 33 para no tener que lidiar con el Lucas del cementerio. Inventé la prisión, el complot, la psiquiatra, todo para no tener que enfrentar el hecho de que la muerte es definitiva y que no hay recurso jurídico contra ella. Los enfermeros me ayudaron a levantarme, mis piernas pareciendo hechas de plomo, y me condujeron de vuelta hacia la entrada del sanatorio. Miré hacia atrás una última vez, al lugar vacío en el estacionamiento donde, segundos antes, el amor de mi vida prometía huir conmigo a puerto escondido. No había nadie allí, solo la lluvia lavando el asfalto, borrando huellas que nunca existieron. La luz de los reflectores se apagó, devolviendo la noche a su estado natural, y fui llevada adentro, no como la heroína de una novela, sino como la protagonista de una tragedia que finalmente llegaba a su acto final. Entramos al vestíbulo con calefacción, y el choque térmico hizo que mi cuerpo temblara violentamente. El silencio del hospital ahora no parecía más amenazador, parecía solo triste, un gran mausoleo para memorias vivas. No me llevaron a una celda oscura, me llevaron a la enfermería, donde una cama limpia y seca me esperaba. Me acosté,
sintiendo el agotamiento de semanas de manía drenar mis fuerzas, y cerré los ojos. En la oscuridad de mis párpados, intenté evocar el rostro de Lucas, pero ya estaba borroso, distante, como un sueño que se deshace al despertar. La fuga había fallado, pero de una forma cruel e irónica, finalmente había escapado de la mentira que me mantenía prisionera. El amanecer llegó no con la luz del sol, sino con un gris pálido que se infiltraba por las persianas del cuarto de la enfermería, encontrándome en un estado de letargo químico donde el dolor era solo un eco distante. El sedante que me dieron no borró mi memoria, solo adormeció las aristas cortantes de la verdad, permitiendo que mirara los hechos sin despedazarme nuevamente. Estaba acostada, sintiendo el peso de la cobija de lana sobre mis piernas, y por primera vez en semanas no sentía la urgencia de correr, de planear o de salvar a nadie. El silencio del cuarto era absoluto, pero no era el silencio conspiratorio de antes. Era el silencio de la paz, el tipo de quietud que se instala después de que un huracán devasta todo y se va, dejando solo los escombros para ser recogidos. La puerta se abrió suavemente y no esperé ver un guardia o un espía. Sabía quién estaba allí antes incluso de que entrara. Mi papá caminó hasta la orilla de la cama, su traje alineado pareciendo fuera de lugar en aquel ambiente estéril, su rostro marcado por ojeras profundas que denunciaban noches sin dormir por mi causa. No dijo nada al principio, solo se sentó en el sillón de al lado y sostuvo mi mano. Esa misma mano que horas antes sostenía una cuchara rota como si fuera la llave de la libertad. Su toque era caliente, sólido y sobre todo real. No había estática, no había fallas en la imagen, solo la presencia reconfortante de un padre que amaba a su hija rota incondicionalmente. «Perdóname, papá», susurré, mi voz ronca por el llanto de la noche anterior. «Lo hice de nuevo, ¿verdad?». Apretó mi mano y la llevó a sus labios, besando mis dedos con ternura, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Solo estabas intentando sobrevivir, Helena», respondió con la voz quebrada. «La mente crea laberintos para protegernos de monstruos que no logramos enfrentar». No me juzgaba, no había decepción en su mirada, solo una comprensión dolorosa de que el duelo es una enfermedad que no tiene cura rápida, ni siquiera para la hija de un abogado poderoso. «Él murió, ¿verdad?», pregunté, la frase saliendo de mis labios no como una pregunta, sino como la aceptación final de un veredicto que venía posponiendo hace 2 años. Mi papá asintió lentamente, confirmando la realidad que había intentado reescribir con mis alucinaciones elaboradas. Mi mente, ahora desnuda de la fantasía, fue arrastrada de vuelta a aquel día fatídico, no en un callejón oscuro de un operativo policial, sino al Panteón francés en una mañana de llovizna fina. El recuerdo vino nítido, sin filtros. El olor a crisantemos, la tierra mojada, el sonido de las salvas de honor que hizo que los pájaros volaran de los árboles. Recordé el ataúd de madera oscura cubierto con la bandera tricolor, la solemnidad fría de sus colegas uniformados, la medalla de honor siendo doblada y entregada en mis manos temblorosas. Lucas no había matado a un delincuente y sido preso injustamente. Lucas había sido el héroe que se puso frente a un disparo para salvar a un compañero, muriendo como vivió, protegiendo a los otros. El dolor de esa pérdida fue tan violento, tan inaceptable para mi lógica, que mi mente se fragmentó para crear un escenario alternativo donde él todavía estaba vivo, donde yo todavía podía salvarlo. Necesitaba que él me necesitara, confesé a mi papá, las lágrimas escurriendo silenciosamente por mi rostro, porque si estuviera preso, yo tenía un propósito, pero si está muerto, soy solo una viuda sola. Mi papá se levantó y me abrazó, anidando mi cabeza en su pecho, dejándome llorar la muerte de mi marido por segunda vez, pero ahora era un llanto limpio, sin delirios. «Nunca estuviste sola, hija mía», murmuró, acariciando mi cabello. «Nosotros estamos aquí, y él también está, en las memorias reales, no en las que inventaste». Miré por la ventana y vi que la lluvia había parado,
dando lugar a un cielo azul pálido de invierno, límpido y frío. El Sanatorio Santa Clara no era una prisión de seguridad máxima, ni un castillo gótico de tortura. Era solo un hospital antiguo en las montañas, un lugar de reposo para mentes cansadas como la mía. El doctor Arantes no era un villano. Era el médico que intentaba traerme de vuelta a la realidad con paciencia infinita, entrando en mi juego apenas lo suficiente para impedirme saltar el muro. La conspiración, las intervenciones, las persecuciones, eran solo sombras proyectadas por mi miedo a aceptar que el mundo continúa girando, incluso cuando nuestro corazón se detiene. Cerré los ojos e intenté evocar a Lucas nuevamente, pero esta vez no busqué al prisionero de la celda 33 con su uniforme gris y mirada paranoica. Busqué a Lucas verdadero, el hombre que reía alto en las carnes asadas de domingo, que desafinaba cantando en la regadera, que me pedía matrimonio con anillos de lata de refresco. Esa memoria no era eléctrica ni urgente, era suave, tibia y dolía menos. Me di cuenta de que, al intentar mantenerlo vivo en mi alucinación, estaba transformando nuestra historia de amor en un thriller de suspenso angustiante, robándole la paz que merecía. Necesito dejarlo ir, dije en voz alta, sintiendo el peso de esa decisión liberar mis hombros de una carga invisible. La misión de rescate terminó. Mi papá sonrió, una sonrisa triste pero llena de orgullo, y sacó del bolsillo un pequeño objeto. Mi anillo de matrimonio, el verdadero, que yo había escondido porque en mi fantasía, la doctora Elena y el paciente Lucas no podían estar casados. Puso el anillo en la palma de mi mano, el oro frío calentándose en contacto con mi piel. Me puse el anillo en el dedo, no como una promesa de futuro, sino como un homenaje al pasado. El amor verdadero no fue lo que viví en los pasillos oscuros huyendo de enfermeros imaginarios. El amor verdadero fue lo que vivimos antes, en la simplicidad de los días comunes. Y es ese amor el que me va a curar. La soledad no desapareció mágicamente, pero dejó de ser un monstruo para convertirse en una compañera silenciosa, alguien con quien tendría que aprender a convivir. ¿Cuándo puedo irme a casa?, pregunté, sintiendo una nostalgia inmensa de mi cuarto real, de mis cosas, de la vida que había abandonado. Pronto, respondió mi papá. El doctor Arantes dijo que este fue el paso más importante, romper el ciclo. Miré la puerta del cuarto y, por primera vez, no vi una barrera, sino un pasaje. No saldría de allí huyendo por la lavandería subterránea como una criminal. Saldría por la puerta de enfrente, con la cabeza en alto, llevando conmigo solo lo que era real. Aún siento su presencia a veces, una sombra en el rabillo del ojo o un olor familiar a jabón, pero ahora no corro detrás. Solo sonrío y susurro un gracias, sabiendo que él es parte de quien fui, pero no puede ser la única razón de quien seré. La psiquiatra brillante era una fantasía, pero la mujer fuerte que sobrevivió a la pérdida de la mitad de sí misma es real, y es con esa mujer que voy a recomenzar, un día a la vez, escribiendo una nueva historia donde el final feliz no es una fuga alucinante, sino el coraje simple de continuar viviendo.